Hola, ¿cómo están? Este es un tutorial para explicar cómo entrenar y evaluar el algoritmo de árboles de regresión y clasificación. Como en el caso de KNN, árboles puede ser usado tanto en contextos de predicción o de regresión, como llamamos, en donde tenemos un target numérico, como en casos de clasificación, en donde la variable target o dependiente es categórica. Así que voy a hacer un poco lo que hice con el tutorial de KNN. Voy a montarme sobre un tutorial que ya habíamos hecho y voy a hacer la comparación de los algoritmos. En este caso, vamos a hacerlo para clasificación. Entonces, permítanme abrir el tutorial de regresión logística. Aquí lo teníamos. Echémosle un ojito rápido a qué era lo que teníamos acá. Teníamos el set de datos de Heart, que era el de los pacientes a los que queríamos pronosticar si tenían enfermedad cardíaca, sí o no. Y teníamos una serie de variables, nos aseguramos que todo esté bien puesto, Patient ID es el meta, todas las demás son features o variables independientes o predictoras, todo perfecto por ahí. Podíamos, si queríamos, echarle un ojo a el conjunto de datos, ahí lo tenemos, son 800 observaciones para las que podemos hacer el entrenamiento. De nuevo, aquí tenemos nuestra variable target y nuestra variable meta, ¿sí? ¿Qué usamos? Usamos una regresión logística. Esa regresión logística sin ningún tipo de regularización. No hay que hacer ningún preprocesamiento en el caso de la regresión logística. Aquí veíamos en el widget de Cross Validation cómo teníamos los valores simulados del pronóstico en el set de entrenamiento. Recuerden, esto es capital cuando vayamos a hacer evaluaciones de beneficio monetario. Ahí tenemos el pronóstico, aquí tenemos la realidad, aquí tenemos las probabilidades de que sea no y la probabilidad de que sea sí, que son complementarias, por supuesto suman a 1, y aquí tenemos el fold al que pertenece, ¿no? Y también teníamos nuestro widget de matriz de confusión. Ahí teníamos la matriz de confusión y el de la curva ROC, que ahorita lo vamos a usar un poquito más para verlo mejor. ¿Ok? Ahí tenemos todos los widgets. Entonces, vamos a buscar el algoritmo de árboles, se llama Tree, aquí lo tenemos. Árboles, a diferencia de KNN, no requieren preprocesamiento de los datos, pero sí tiene un hiperparámetro, de hecho tiene varios hiperparámetros, pero nosotros vamos a trabajar en aras de la simplicidad con uno solo, que es la profundidad del árbol, ¿sí? Hasta dónde dejamos el árbol crecer. Vamos a comparar varios valores de estos. Hay otros hiperparámetros que se suelen trabajar, que es el número de observaciones que queremos que caiga mínimo en cada una de las hojas del árbol y un límite a que no divida, no haga divisiones del árbol en casos en donde haya menos de 5 observaciones, o sea, que se detenga ahí. Estas las vamos a dejar quietas, vamos a jugar solo con el límite. Y como hicimos con KNN, vamos a ponerle el nombre para identificarlo muy bien. Vamos a abrir aquí Test and Score para tenerlo bien. Este no lo habíamos visto antes, pero ahí lo tenemos. Este se llama Tree 3, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a conectarlo para que veamos qué ocurre. Perdón, vamos a hacer dos cosas. Vamos a tener abierta también el de matriz de confusión y vamos a tener abierto el de curvas ROC. Hoy estoy en una pantalla un poco más pequeña, entonces se ve todo un poco más apretado aquí, pero bueno, no importa, hagámoslo igual. Me interesa sobre todo esta parte. Entonces, veamos, conectamos y ahí tenemos el árbol con profundidad 3, tiene una UC de 90, es un muy buen AUC, pero inferior a la regresión logística, y un Classification Accuracy de 0.84. ¿Sí? Si venimos a la curva ROC, ahí nos grafica las dos curvas. ¿Sí? Esto, no lo comenté en el caso anterior, nos muestra, este Show Performance Line nos muestra esta línea que está aquí, y este punto es el punto donde esa línea es tangente con la curva ROC y nos muestra el punto de corte óptimo. En clase vamos a aprender a estimar ese punto de corte óptimo en función del beneficio monetario. No voy a entrar en detalles de eso aquí, pero aquí nos muestra cuál es el punto de corte óptimo. ¿Qué es punto de corte? En este contexto, es cuál es la probabilidad a partir de la cual
eh, el algoritmo te clasifica como no, y como yes, perdón. Y aquí hay una cosa importante, vamos a poner yes acá, ¿sí? Porque la categoría que estamos interesados en pronosticar es que tenga enfermedad cardíaca. Entonces ahí lo vemos. Fíjense que para el caso del árbol con profundidad 3 es justo el 50% cuando los errores valen lo mismo, ¿sí? Y en la regresión logística es un poquito por debajo, pero son curvas muy parecidas, ¿no? De nuevo, aquí podemos ver los detalles. Y fíjense que ahora tengo la posibilidad de ver las matrices de confusión, ¿no? Las matrices de confusión van a cambiar en función del punto de corte. Eh, Aquí estamos por default asumiendo un punto de corte de 0.5, ¿sí? Entonces, me interesa sobre todo que utilicemos el AUC para decidir qué algoritmo nos gusta más. Vamos a poner otro más aquí, vamos a decirle que este se va a llamar un árbol de profundidad 5, asegurémonos que esté en 5 en la configuración del árbol, aquí lo tenemos, 5 efectivamente, ponemos 5 es todavía inferior en calidad, tiene un AUC menor, tiene un accuracy también menor, son todos bastante parecidos, ¿no? Y si venimos de nuevo a la curva ROC, ahora vamos a tener las tres, vean que se solapan bastante las tres curvas. Y vamos a hacer ahora un último árbol, un árbol mucho más grande, eh, y por lo tanto más complejo, de 20. Asegurémonos que vamos a poner la profundidad máxima en 20 y colocamos acá. Y ahora que tenemos el de 20 que es todavía peor. Vean que conforme el árbol se va haciendo más complejo, el performance en este caso va cayendo. Cae en AUC, el accuracy también cae sustancialmente. Ninguno le gana a la regresión logística en este ejemplo. Ninguno. Cuando venimos acá, ahí tenemos eh, hay que ponerle el yes aquí, hay que ponerle el yes aquí, que es lo que nos interesa evaluar. Y fíjense, todos tienen el punto de corte en esta condición con errores del mismo costo, más o menos cerca del punto 0,5, el punto 5, perdón. Eh, entonces, tenemos 4 algoritmos. En la vida real, si estuviéramos comparando estos 4, incluyendo la regresión logística, nos deberíamos quedar con la regresión logística. Pero igual que nos ocurrió en el eh, tutorial de KNN, imaginemos que solo estamos comparando los árboles. ¿Con cuál nos quedaríamos? Bueno, nos quedaríamos con el que tiene el AUC más grande. Es decir, nos quedaríamos con árbol 3. Entonces, vamos a grabar este tutorial y lo vamos a llamar CART con target categórico, porque estamos usando un contexto de clasificación, ¿sí? Lo salvamos. Y ahora vamos a hacer pronósticos. Entonces, construyamos vamos a cerrar esto acá, vamos a cerrar esto, perdón, vamos a cerrar esto acá, vamos a cerrar esto acá, para limpiar un poco. Y ahora construyamos el programita para hacer los pronósticos. Vamos a hacerlo desde cero, igual que hicimos antes, voy a ir mucho más rápido. Lo primero que necesitamos es el set de entrenamiento, aquí lo tenemos. Patient ID está muy bien, Target está muy bien, perfecto. Cambiamos el nombre, le ponemos Training Data. Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos el algoritmo de Trees. No cometamos el error que cometimos con KNN y démonos cuenta rápidamente que esto es Tree 3, el que vamos a usar, que fue el que ganó. Asegurémonos que esté en 3 la configuración de profundidad. Pegamos aquí, ¿sí? Ahí tenemos los datos. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos los nuevos datos. Ponemos acá, vamos a traer esos nuevos datos. Ponemos aquí y es Hard 2. Aseguremos que todo esté bien. Patient meta, no hay target, todo bien. Rebauticemos esto, se va a llamar new data. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, por supuesto, el prediction. Aquí está, prediction. Y además
pegar esto acá. Y aquí podemos, por supuesto, ver los datos. Entonces, cuando abrimos acá, ahí tenemos nuestro pronóstico hecho. Vean, aquí está el ID del paciente, son 118 observaciones. El pronóstico para el 801 es no. Aquí tenemos las probabilidades. Vean que está justito muy cerca de la frontera, ¿no? 54% de probabilidad que no, 45% que yes, 46% si queremos. Por lo tanto, hacemos esa clasificación. Por cierto, no les mostré algo en el contexto de clasificación. Vean lo que ocurre con, voy a hacer esto más grande. Este es el de cross validation, ¿ven? Entonces, aquí tenemos la realidad, heart disease, el patient ID, ¿sí? Podemos esto ordenarlo si quieren. Tenemos la predicción de la regresión logística, la predicción del árbol de 3, la predicción del árbol de 5 y la predicción del árbol de 20. Y aquí tenemos todas las probabilidades. La probabilidad de no para la regresión logística, la probabilidad de sí para la regresión logística y así sucesivamente. Y los false. Esta hoja, de nuevo, es una gran herramienta para tomar decisiones. Esta es la que vamos a grabar como datos pronosticados. ¿Okay? En el contexto de las predicciones con datos nuevos, solo nos muestra, por supuesto, la predicción. Aquí no tenemos comparación con la realidad porque estamos haciéndolo sobre estos datos. Y esto, por supuesto, después lo podemos salvar como un archivo de Excel. Venimos a Save As. Esto se va a llamar pronósticos. Voy a llamarlo, esto no es reglog, esto es card 3. A mí me gusta ponerle para saber qué es lo que ganó en hard 2. Y lo grabamos, ¿sí? Por supuesto, si venimos a hard 2, a los output de ejemplos, ahí vamos a tener el Excel que hemos grabado en este momento. Véanlo. A ver. No, ¿qué abrí? Abrí el de regresión logística, perdón. Aquí lo tenemos. Hagamos esto grande y ahí lo tienen, ¿ven? Esa es la hoja de datos con las columnas que más me interesa que veamos, que son estas tres. Estas tres columnas, aquí tenemos el pronóstico, aquí tenemos la probabilidad de no y la probabilidad de sí. Y por supuesto los datos que usamos para hacer esos pronósticos. Así que ahí lo tienen, este es el uso de CART. Se dieron cuenta que es conceptualmente muy parecido a lo que hicimos en KNN, solo que ahora en contexto de clasificación y por supuesto con el algoritmo de árboles. Pero es esencialmente lo mismo. Una cosa muy importante que me olvidé de mencionar es que cuando estamos en esta parte en donde estamos haciendo pronósticos, yo puedo echarle un ojo al árbol, ¿sí? Recuerden que aquí evaluamos, ¿verdad? Usando el widget de Test and Score, que es el que me permite hacer cross validation, evalúo todos los algoritmos y decido cuál es mejor. Y aquí entreno en esta parte con el que fue mejor, lo uso en este widget de predictions y pronostico. Pero acá puedo ver, vean, si yo extiendo esto aquí, tengo Tree Viewer, ¿verdad? Este árbol que tenemos aquí es de 3, profundidad 3. Había corregido eso porque había cometido un pequeño error anteriormente, lo había dejado en 5. Y si lo doy aquí, me muestra el árbol. Vean qué interesante, me muestra el árbol. Vamos a abrir rapidito las variables para tenerlas acá frescas y poder interpretar el árbol. Esto, insisto, es un gran atributo de los árboles que nos permiten visualizarlo y por lo tanto interpretarlo. Y podemos ver cuáles variables utilizó en la construcción del árbol. ¿Okay? Noten que eh, eh, el árbol en este caso crece, lo hemos dejado crecer hasta 4 porque fue la configuración que le pusimos. Esto por supuesto lo podemos variar, pero usemos solo este aquí. Yo puedo hacer zoom en el árbol, puedo controlar qué tan ancho quiero que se vea. Esto de edge width me muestra el ancho del tallo
que indica el número de observaciones relativos a la raíz que va bajando por el árbol. Eso también es bastante informativo. Esto de target class me indica si yo quiero hacer el árbol todo en función de una de las clases. A mí esto no me gusta mucho porque aquí me lo muestra todo en función de la clase yes, que es roja. Yo prefiero este none para ver cuándo el pronóstico es no y cuándo es yes. Y esto de los labels me permite poner las etiquetas de las observaciones, pero tampoco creo que sirve porque, por supuesto, cuando hay mucha gente en el nodo, pues implica la visualización. Entonces, ¿cómo se lee el árbol? Bueno, en la raíz, si no tuviéramos ninguna variable, el pronóstico sería yes. ¿Por qué sería yes? Bueno, porque hay más gente con heart disease en el set de entrenamiento que sin heart disease. Vean, 54.9. Esto lo podemos confirmar muy rápidamente si venimos acá y le decimos distributions, ¿sí? Y lo abrimos y le pedimos que nos muestre heart disease. ¿Okay? Ahí lo tenemos, heart disease. Esta que está aquí es yes 54.88, exactamente esto que está aquí. ¿Okay? Después, ¿qué hace? Después toma la variable st-slope. Veamos qué es esa variable. St-slope es una variable categórica que tiene 3 niveles. Me muestra 2 ramas. ¿Por qué me muestra 2 ramas? Porque cuando entrenamos el árbol le pedimos que indujera un árbol binario. Si yo quito esto, entonces me muestra los 3 niveles de la variable. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Usemos el que genere mejores métricas, mejor AUC, mejor recall, mejor eh, eh, accuracy, ¿ok? No voy a entrar en ese detalle ahorita, lo voy a dejar así para que el árbol sea fácil de leer. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, este slope, si es up, entonces el pronóstico sería no. Y vean que si dejo el cursor arriba de eso, me muestra 283, es decir, 81.8 de las observaciones que caen en ese nodo son no, por lo tanto el pronóstico es no. Y aquí vean que es lo contrario, ¿verdad? 376, 82.8 es yes, ¿verdad? ¿Qué hace después? Se pregunta, fíjate el colesterol. Colesterol es una variable continua. Entonces, fíjate si es menor o igual que 0. Aquí debe ser 0. Sacamos de la duda rápidamente. Veamos aquí, data table, colesterol. Aquí está, el valor mínimo de colesterol es 0, efectivamente. Entonces, ahí es quienes tengan colesterol de 0, ¿sí? Entonces, el pronóstico aquí es yes. Esto posiblemente indique que no hay datos de colesterol. Y los que tienen mayor de 0, el pronóstico es no. Y después fíjate la variable fasting blood sugar. Esto es una variable que está en 0 y 1, pero como está puesta así, debe ser una variable categórica. De nuevo, chequemos. Aquí está fasting PS, debe ser blood sugar. Aquí está, categorical feature, ceros y unos. Efectivamente, si es 0, el pronóstico es no. De hecho, aquí está la distribución. Vean que quedan muy pocas observaciones y los que cayeron con fasting blood sugar, esto debe ser alto, el 1 debe ser que tiene fasting blood sugar alto, eh, los 20 que cayeron ahí tienen heart disease, ¿ok? Entonces, así lo puedo ir leyendo. Yo puedo bajar el nivel de visualización si tuviera un árbol más grande, y entonces me muestra los niveles si tuviéramos un árbol de 3 niveles o uno de 2 niveles. ¿Ven? Que lo único que está viendo eso. Y yo lo puedo, por supuesto, ir abriendo un poquito más hasta convertirlo en el árbol que teníamos antes. ¿Ven? Ahí está. Entonces, con eso podemos visualizar los árboles. Es muy importante poder hacerlo porque nos da una idea de las variables que utilizó y del proceso que sigue para hacer la clasificación. Así que bueno, ahí lo tienen. Esos son los árboles. Recuerden, esto está hecho en el contexto de clasificación. Repitan el tutorial ustedes para el contexto de predicción con un target numérico. Y si tienen cualquier duda, siempre recuerden que me pueden escribir o preguntar en clase.